Se dice que el príncipe Guillermo se quedó en completo mutismo al ver las fotografías llegar a su escritorio. Y si entiendes cómo funciona el palacio, ese silencio resuena mucho más fuerte que cualquier discusión a gritos. La historia que emerge de Windsor en este momento comprende 6 imágenes, una invitación con relieve dorado, 42 nombres de personalidades importantes y un diminuto escudo real no autorizado, situado justo encima del nombre de Laura López. Laura López, para quienes necesiten un recordatorio, es la hija de la reina Camila de su primer matrimonio. Y, al parecer, alguien de su círculo cercano optó por desobedecer una orden expresa del palacio, colocar una corona en una invitación privada e intentar apropiarse del poder visual de la monarquía para una recepción de arte familiar. Antes de adentrarnos en los pormenores, si disfrutas de análisis profundos de la realeza y revelaciones entre bastidores, suscríbete a Crown Watch para no perderte la próxima novedad. Ahora, la corona dorada prohibida. Para comprender por qué esto desató tal pánico dentro de los muros del palacio, debemos retroceder unas 36 horas. Un correo electrónico fue enviado poco después de las 7 de la mañana. El tono era cortés, casi excesivamente cortés, pero el mensaje en sí no admitía interpretaciones. Laura López estaba organizando una recepción de arte privada, y el palacio impuso sus condiciones. El evento no podría celebrarse en las salas de la terraza este de Windsor. Ningún emblema real podía figurar en las invitaciones. Ni fotógrafos, ni patrocinadores comerciales. La orden era definitiva. No una sugerencia, ni abierta a debate, simplemente final. La oficina de Laura recibió el correo electrónico y los servidores del palacio registraron una confirmación de lectura. Pero nadie respondió. Eso ya era una señal de alerta y la irritación comenzó a crecer entre los ayudantes reales. Pero lo que sucedió después elevó esa irritación a una crisis total. Unas 24 horas más tarde, 2 furgonetas de reparto llegaron a una entrada de servicio en Windsor. Transportaban equipos de iluminación, barras de champán, arreglos florales gigantes y bolsas de regalo de alta gama. Tampoco contaban con la autorización necesaria para visitantes, pero la documentación adjunta a estas furgonetas describía la carga como una entrega familiar privada para la reina. Esa única frase cambió todas las reglas. El personal dejó pasar el primer vehículo sin problemas por las barreras, mientras que al segundo conductor lo detuvieron por pura casualidad, ya que una de las pesadas cajas de cartón se había abierto durante el trayecto. Dentro de esa caja rota había docenas de invitaciones impresas en cartulina color crema, con letras en relieve y gruesos bordes dorados. Y justo encima del nombre de Laura López descansaba una corona real, el mismísimo símbolo que le habían prohibido explícitamente usar. Ahí es donde la cosa se pone extraña. ¿Por qué alguien imprimiría invitaciones costosas después de recibir una orden estricta que se lo prohibía? Esa pregunta llegó al escritorio del príncipe Guillermo a las 8:17 de la mañana siguiente. Pero había un detalle más siniestro. El diseño original de esta invitación había sido aprobado semanas antes. Era elegante, privado y completamente inofensivo. Sin corona, sin mención al palacio, sin ninguna sugerencia de que la monarquía británica apoyara el evento. El símbolo real se había añadido después, deliberadamente, tras el envío de la advertencia. El príncipe Guillermo contempló las 2 versiones una al lado de la otra. Notó 4 palabras adicionales debajo del nombre de Laura. Por cortesía y permiso real. Solo había un gran problema. Dicho permiso no existía. Ni del príncipe William, ni de la oficina del Lord Chamberlain, ni del secretario privado del rey. Aún así, a 42 invitados de gran influencia se les había dicho lo contrario. Mecenas adinerados, galeristas, exministros del gobierno, personas cuyos nombres inspiran respeto inmediato. Ya no se trataba de una reunión familiar informal. Parecía oficial y con respaldo. El príncipe William dio la orden de detener el evento de inmediato. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Laura López ya estaba dentro del castillo de Windsor. Se deslizó por un acceso privado familiar justo antes de las 9 de la mañana, portando una carpeta azul gruesa. Estaba flanqueada por 3 personas que no estaban en la lista de seguridad aprobada.
Un miembro del personal de alto rango la interceptó en un rincón restringido y le explicó respetuosamente que la recepción había sido cancelada. Laura no discutió, ni gritó, ni montó un escándalo. Abrió su carpeta azul, sacó una hoja de papel impecable, miró al miembro del personal a los ojos y dijo: «Tengo autoridad para continuar». El miembro del personal leyó el papel y su expresión cambió drásticamente. Se hizo a un lado. «Espera, ¿qué autoridad?». Esa pregunta corría por el castillo de Windsor a una velocidad superior a la de cualquier comunicado oficial. En cuestión de minutos, los teléfonos de los altos funcionarios no paraban de sonar mientras intentaban averiguar quién había firmado aquel documento. Nadie reconocía la rúbrica, pero la indicación mecanografiada al pie era meridianamente clara. Se solicitaba que se brindara a la señora Lux toda la asistencia razonable. Parecía provenir del entorno de la reina, no del rey. Para el público en general, esa distinción puede parecer irrelevante. Pero dentro del palacio, era una bomba de relojería. La reina Camila tiene su propio personal, sus propias organizaciones benéficas y su propia agenda. Aún así, su equipo no podía anular una orden directa emitida en nombre del rey, y menos aún dentro de una fortaleza real como Windsor. El príncipe Guillermo estaba furioso. Ordenó que el documento se le entregara directamente en su despacho, pero jamás llegó. Alguien lo había sustraído de la carpeta azul de Laura antes de que la seguridad del castillo pudiera siquiera hacer una fotocopia. Así que ahora el problema se había agravado y la orden no solo se había desobedecido. La evidencia había desaparecido misteriosamente. El príncipe Guillermo dejó de considerar esto un malentendido familiar y activó el modo de seguridad total. Solicitó los registros de acceso, las grabaciones de las cámaras de seguridad, las declaraciones escritas del personal y copias impresas de todos los correos electrónicos relacionados con el incidente. Luego, presentó su exigencia más contundente hasta el momento. Nadie debía avisar a la reina Camila, pero ella se enteró de todos modos. Por supuesto que lo hizo. A las 10:30 de la mañana, la reina había cancelado su agenda privada de la mañana y se dirigía en coche a toda velocidad hacia Windsor. Se informó al príncipe Guillermo que ella deseaba una conversación familiar. Él respondió con un mensaje gélido. Esto ya no era un asunto familiar. Ese mensaje llegó al coche de Camila antes incluso de que ella llegara a las puertas del castillo. Llegó rebosante de furia, pero no por la cancelación de la recepción de arte. Estaba furiosa porque el personal del palacio había interrogado a su hija. «Mi hija no es una criminal», espetó Camila al parecer tan pronto como entró en la sala. La respuesta del príncipe Guillermo fue glacial. Entonces no debería tener problema en explicar el documento desaparecido. Camila se mantuvo firme, insistiendo en que no había ningún documento oculto. El príncipe Guillermo se mantuvo impasible. Deslizó un comunicado de seguridad firmado sobre la mesa pulida. Un miembro del personal veterano lo había visto. 2 asistentes lo habían comentado abiertamente. Laura lo había usado literalmente para saltarse un control restringido. Y ahora, convenientemente, había desaparecido. Camila leyó el comunicado 2 veces antes de pronunciar una frase que convirtió la sospecha del príncipe Guillermo en una furia desatada. «Quizás tu personal, no el personal del palacio, no el del rey. Tu personal», el príncipe Guillermo captó la distinción al instante. Se inclinó hacia adelante y dijo: «Estas personas sirven a la corona». Camila lo miró fijamente y respondió con 3 palabras sencillas. «Por ahora, sí». Eso fue todo lo que se necesitó. La temperatura de la sala descendió drásticamente. Ya no se trataba de copas de champán o de una exposición de arte privada. Se había convertido en una guerra en la sombra sobre qué autoridad prevalecería en el próximo reinado. Entonces el príncipe Guillermo descubrió algo alarmante en la lista de invitados de Laura. El nombre de un influyente abogado inmobiliario se había añadido a mano. Se preguntó por qué un abogado inmobiliario estaría en una recepción de arte privada. Rodeó el nombre con tinta roja y solicitó una rápida verificación de antecedentes. En 20 minutos, los resultados estaban sobre su escritorio. El abogado se especializaba en fideicomisos, fundaciones benéficas y la venta de colecciones de alto valor que hacían que el arte importara más que la lista de invitados.
El príncipe Guillermo entró en el salón East Terrace justo cuando los trabajadores retiraban los muros de exposición. Laura López estaba cerca de la chimenea, hablando en voz baja con un organizador de eventos. Sobre una mesa detrás de ella, había 12 obras de arte enmarcadas. Eran hermosas y valiosas, pero no estaban en la lista oficial del evento. El príncipe Guillermo revisó cada etiqueta de exhibición. 11 pinturas pertenecían a prestamistas adinerados. La 12ª no tenía nombre de prestamista, solo 3 palabras: colección real privada. Esa etiqueta no debería haber estado allí. La colección real no es una colección personal. No se puede prestar una obra maestra para un evento informal. Los objetos se registran meticulosamente, se manipulan con guantes, se aseguran por millones y se trasladan con estricta seguridad. Esta pintura en particular ni siquiera estaba autorizada para su traslado. Entonces, ¿cómo llegó al castillo? Laura afirmó que no sabía nada. El organizador dijo que llegó oculta entre entregas oficiales para la reina. La Casa Real de la Reina negó haberla enviado. 3 respuestas contradictorias, y ninguna de ellas cuadraba. El príncipe Guillermo entonces reparó en una pequeña etiqueta de papel en la parte trasera del marco ornamentado. No era una etiqueta de museo. Era una etiqueta de tasación. Alguien no se limitaba a exhibir esta pintura. Estaban calculando su valor de mercado. En ese instante, el príncipe Guillermo perdió la compostura. Pero en lugar de gritar, actuó con determinación. Ordenó cerrar todas las puertas. Nadie podía salir, usar sus teléfonos, mover expedientes ni desechar ningún papel hasta que se determinara quién era el verdadero dueño de la pintura. Laura se quedó atónita. No puedes retener a la gente en un evento familiar. El príncipe Guillermo escrutó la sala. Esto dejó de ser un evento familiar en cuanto alguien puso la corona en la invitación. Entonces Laura jugó su última carta. Miró fijamente al príncipe Guillermo y afirmó que la pintura ya no pertenecía a la colección real. Dijo que le había sido entregada en privado a su madre. Era un regalo. El príncipe Guillermo preguntó quién se la había dado a su madre. Laura vaciló y esa duda le reveló la respuesta antes de que hablara. El rey Carlos. Toda la dinámica de poder en la sala cambió. Si el rey Carlos le había regalado genuinamente una pintura invaluable a la reina Camila, entonces Laura tenía todo el derecho legal de exhibirla. De no ser así, alguien estaba usando el nombre del rey para apropiarse de millones en propiedades reales. Solo había una forma de descubrir la verdad. Había que traer a Carlos a la sala. Camila estaba desesperada por evitar su participación. Argumentó que el rey ya tenía suficiente estrés y desestimó la imagen como algo trivial. Acusó al príncipe Guillermo de convertir una simple cortesía familiar en una crisis constitucional importante. El príncipe Guillermo la ignoró y envió un mensaje privado seguro solicitando la presencia inmediata de Carlos. Entonces sucedió algo extraño. Camila de repente se quedó en silencio. Lanzó una mirada a Laura, quien lentamente giró la cabeza hacia la carpeta azul, la misma carpeta azul que había contenido el documento de autorización desaparecido. El príncipe Guillermo notó su intercambio. No pidió permiso. Se acercó, agarró la carpeta y volcó su contenido sobre la mesa. Biografías de invitados, facturas de catering, planos de asientos y documentos de seguro se derramaron. Aún no aparecía el papel de autorización. Entonces, un documento pesado y doblado se deslizó de un forro interior oculto. No era la única hoja que el miembro del personal había leído. Era algo sustancial, una propuesta de borrador extensa. El título audaz en la parte superior rezaba: Iniciativa Cultural Familiar de la Reina. Lean esas palabras de nuevo. No se trataba de una pequeña exposición ni de prestar una sala en Windsor. Era una iniciativa completa. La propuesta detallaba un programa masivo y recurrente de eventos culturales privados que se celebrarían en residencias reales, involucrando a familiares de Camila, patrocinadores corporativos seleccionados, y mecenas multimillonarios. La recepción de Laura en Windsor estaba explícitamente listada como el lanzamiento oficial. El lanzamiento que la seguridad del palacio pensó que era meramente una exhibición de arte familiar. El lanzamiento que había sido formalmente ordenado detener.
Y aún así, continuó. Ahora, el príncipe William entendía la pequeña corona dorada en la invitación. No era solo decorativa. Era marca. Alguien estaba construyendo meticulosamente una operación real no oficial paralela a la oficial. Una segunda puerta oculta a la monarquía. Esta operación evitaría al príncipe William y sería imposible de cerrar una vez que multimillonarios e influyentes políticos se volvieran emocional y financieramente invertidos. El rey Carlos llegó poco después del mediodía sin fanfarria. Entró con una maleta roja desgastada, echó un vistazo a los documentos esparcidos sobre la mesa y luego miró la obra maestra apoyada en la pared. Su semblante se ensombreció. Reconoció la pintura al instante. Cuando el príncipe William preguntó si se la había regalado legalmente a la reina Camila, Carlos respondió con una palabra demoledora: no. Laura giró la cabeza hacia su madre. Camila permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Carlos insistió en ver la etiqueta de tasación y preguntó quién había movido el cuadro. La sala quedó en un silencio sepulcral. Abrió su maleta roja y reveló la instrucción confidencial firmada, fechada 3 semanas antes. La pintura, junto con otros bienes de la realeza, debía ser incluida en un fideicomiso familiar. Los únicos beneficiarios de este fideicomiso eran los 3 hijos del príncipe William, George, Charlotte y Louis. Por eso el abogado de propiedades estaba en la lista de invitados. Por eso la etiqueta de tasación estaba adherida en secreto. Por eso el evento debía ocurrir de inmediato, antes de que los documentos del fideicomiso se ultimaran. Si la obra aparecía públicamente bajo el control de Camila, aunque fuera por una noche, todo podría cambiar. Fotos y testimonios de invitados adinerados podrían respaldar el argumento de que Camila ya lo trataba como su propiedad privada. No probaría la propiedad, pero crearía dudas, suficientes dudas para que los abogados explotaran y retrasaran la fideicomiso durante años. El príncipe Guillermo se giró hacia Laura. ¿Lo sabías? Laura tartamudeó que le habían dicho que la obra de arte legalmente pertenecía a su madre. Cuando él le preguntó por la fuente, ella bajó la mirada y no respondió. Carlos no necesitaba que ella hablara. Lentamente se giró para mirar a su esposa. La sala quedó en silencio. En un giro sorprendente, Camila negó cualquier transferencia secreta de riqueza. Se mantuvo firme, afirmando que Carlos le había prometido el cuadro años atrás en privado, sin abogados. Carlos la miró como si intentara recordar una conversación que de repente se había convertido en un asunto legal. Entonces Camila metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel viejo, ligeramente amarillento, con la letra de Carlos. Era un simple mensaje de cumpleaños, pero al final él había escrito una frase dañina. Un día el pequeño paisaje será tuyo. Ahí estaba, una promesa por escrito. Pero, fue un regalo legal. Esa frase desató una acalorada discusión. Camila creía que significaba posesión. Charles pensaba que era solo una muestra de cariño. Laura creía que el asunto estaba legalmente resuelto. El príncipe William vio la cruda realidad. Una promesa informal se estaba usando para arrebatar un bien valioso de un fideicomiso destinado a sus hijos. La narrativa cambió. La situación se convirtió en una batalla legal para determinar si las palabras emocionales de Charles podían anular sus documentos legales formales. Charles tomó la delicada nota de la mano de Camila y la colocó junto a las instrucciones oficiales del fideicomiso. Llamó al abogado inmobiliario para que opinara. La respuesta del abogado fue dura y clara. El mensaje de cumpleaños mostraba buenas intenciones, pero legalmente no cambiaba nada. El documento de fideicomiso firmado, sí. La pintura pertenecía al fideicomiso y el evento no tenía derecho a exhibirla como propiedad de Camila. Pero el príncipe William no había terminado. Todavía quería saber quién imprimió el documento de autorización falso después de que se cancelara el evento. Insistió en que encontraran el papel faltante. Charles ordenó la búsqueda. El personal del palacio registró cada habitación, revisó los registros de cada impresora y recuperó correos electrónicos eliminados. A las 2:46 de la tarde, una asustada asistente descubrió el origen. La autorización provenía de la oficina privada de Camila, pero ella no la había firmado. Tampoco Laura.
La firma era de una de las consejeras principales de confianza de Camila. El príncipe Guillermo la mandó llamar de inmediato. Entró con seguridad, sin papeles, sin inmutarse. Confesó haber redactado la propuesta, usar el símbolo real en las invitaciones, e indicar a las furgonetas de reparto que usaran la designación segura de la reina. Su explicación dejó a todos en la sala sin palabras, incluso a Camila. La consejera afirmó que sus acciones buscaban proteger a Camila. Creía que el entorno del príncipe Guillermo estaba generando una división entre la realeza oficial y la familia de Camila. Tenía miedo por el futuro. Vio la iniciativa de Laura como una forma de asegurar un lugar permanente para la familia de Camila en la alta sociedad antes de que el príncipe Guillermo fuera rey. No quería títulos ni dinero público. Buscaba acceso, influencia y una posición respetada dentro del sistema real. Pensó que defendía a su reina, pero había utilizado a Laura como peón. Esta fue la traición definitiva. Laura no pretendía apoderarse de bienes de la realeza. Fue manipulada. Le informaron que el evento estaba aprobado y le entregaron un documento firmado por una figura de alto rango en quien confiaba. Le aseguraron que la obra de arte pertenecía legalmente a su madre. Al recibir el primer correo electrónico de cancelación, Laura decidió ignorarlo. No verificó nada. Ignoró las señales de advertencia porque la falsa realidad que le presentaron era lo que deseaba creer. El príncipe Guillermo no estaba enfadado porque Laura fuera hija de Camila. Estaba furioso porque su nombre se había utilizado para eludir la seguridad, trasladar objetos de valor incalculable, silenciar al personal y convertir deseos personales en órdenes reales. Carlos despidió al asesor deshonesto de inmediato. Hizo trizas las elegantes invitaciones. El evento fue cancelado, y la obra de arte fue asegurada y devuelta a una bóveda. Camila, sintiéndose humillada, exigió una disculpa formal por lo agresivamente que habían tratado a Laura. El príncipe Guillermo se negó. Carlos intentó calmar la situación, pero solo empeoró las cosas. Camila señaló al príncipe Guillermo y lo acusó de humillar a su familia para afirmar su dominio antes incluso de convertirse en rey. El príncipe Guillermo mantuvo la calma y respondió que estaba protegiendo el trono porque Carlos no había sabido poner límites. Nadie habló después de eso. El silencio era denso. Incluso el príncipe Guillermo pareció atónito por lo que había dicho. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la acusación. Por debajo de los gritos y el caos, el príncipe Guillermo tenía razón. Carlos había pasado años intentando fusionar dos familias muy distintas. Él deseaba paz, pero nunca dejó claro dónde terminaba el afecto personal y dónde comenzaba la autoridad real. Ahora, una vaga promesa de cumpleaños casi había arrastrado a sus jóvenes nietos a un conflicto por propiedades. Un asesor demasiado celoso había actuado sin la debida autorización. Una hija había ignorado una orden de seguridad porque creía que el acceso familiar era más importante que las reglas del palacio. Carlos buscaba la paz, pero en cambio sembró el caos. El golpe final no ocurrió hasta después de que Laura López fuera retirada de los terrenos. El príncipe Guillermo volvió a tomar la lista de invitados. Había 42 nombres. 41 estaban invitados a la recepción, pero un nombre se añadió a mano en el último minuto. El príncipe Guillermo miró fijamente la tinta. La letra no era la de Laura. No era de Camila. Definitivamente no era del consejero despedido. Charles miró el papel y reconoció la letra al instante. Él mismo había añadido ese nombre. Semanas antes. Lo añadió antes del correo de cancelación, antes de que alguien cambiara en secreto las invitaciones, antes de que alguien afirmara no saber nada del plan. El príncipe Guillermo levantó la vista lentamente hacia Charles y la sensación de traición era palpable en el ambiente. Charles se hundió en su silla. El rey había conocido el plan de la recepción desde el principio. Incluso sugirió asesoramiento legal a Camila, pero cuando la propuesta se volvió demasiado controvertida, se retractó. Dejó que el personal del palacio lo desmantelara sin admitir su propia participación. Charles nunca le dijo directamente a nadie que tomara la pintura, pero al permanecer en silencio, permitió que otros asumieran lo que él quería y actuaran en consecuencia. Camila se sintió traicionada por su esposo. Laura se sintió empoderada por el palacio.
El príncipe Guillermo sintió que la corona misma estaba amenazada. Los tres reaccionaron ante un vacío de liderazgo que Charles se negó a llenar. El príncipe Guillermo no gritó. Cogió la lista de invitados, se acercó a Charles y se la colocó suavemente delante de él. Podrías haber evitado esto. Charles no se defendió. No lo negó. Miró el espacio vacío en la pared donde el cuadro había estado colgado horas antes. Vio las invitaciones doradas rotas en la papelera. Finalmente, metió la mano en la chaqueta y sacó una pesada pluma fuente. Acercó la propuesta y trazó una gruesa línea negra sobre las palabras: la iniciativa cultural familiar de la reina. Su mano tembló ligeramente mientras escribía una nueva norma para la familia real. Ningún miembro privado de la familia actuará con autoridad real. Firmó su nombre con determinación. Camila leyó la frase. El nombre de Laura no estaba escrito allí, pero todos en la sala sabían que estaba dirigido a ella. El príncipe William recogió sus papeles en silencio, se dio la vuelta y caminó hacia las pesadas puertas de madera. Detrás de él, Charles se sentó solo a la mesa, rodeado por una nota de cumpleaños que prometía demasiado, una orden de seguridad que llegó tarde y la invitación dorada rota que no debería haber existido. Firmas poderosas rodeaban al rey, sin embargo, él se sentó entre los restos de las palabras claras que nunca pronunció. Entonces, dime esto. ¿Actuó el príncipe Guillermo para proteger la monarquía británica de un grave problema, o aprovechó una dificultad familiar para mantener a la familia de Camila fuera del palacio de forma definitiva?